Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. La renuncia del delegado único o del encargado de los programas sociales de Baja California pone realmente más tensa el camino rumbo a las candidaturas por la gubernatura de Baja California hasta 2027. Estaremos hablando sobre el tema y las primeras declaraciones del mismo Ruiz Uribe, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, que hoy presentó su renuncia. Al igual, el tema central del día de hoy tiene que ver con esta investigación que debe de llegar a la profundidad de la Fiscalía General del Estado en torno a actos de corrupción en el que están involucrados funerarias de Baja California, principalmente en Tijuana y Mexicali, a la par de lo que está ocurriendo también al interior de la Fiscalía y de hospitales. Vaya manera de sacar dinero sobre personas que murieron por causas naturales. De eso vamos a estar comentando a partir de una investigación que ya está haciendo la Fiscalía. Y también estaremos hablando sobre casi medio millón de carros chocolates que ya fueron regularizados en Baja California. ¿Se cumplió o no se cumplió este proyecto convertido en decreto del López Obradorismo para no solamente tener más recursos obteniendo de estos trámites, sino también carros que estuvieran transitando en las calles del país? Principalmente hablaremos de Baja California, y que lo estaban haciendo de totalmente irregular con estas placas de Chafa-Promex. ¿Qué le parece si ya iniciamos? Porque tenemos esta y más información para el día de hoy. Gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves, que ya saben, nosotros acá en Lindero Norte estamos de lunes a jueves, ahora con la producción de Isaac, que con todo este trabajo periodístico que estamos haciendo aquí en Lindero Norte, bajo una nueva productora y bajo nuestra independencia, como lo hemos hecho ya desde hace más de 2 décadas, y que estamos aquí con usted trabajando de lleno. Gracias por ser parte de esta comunidad, por comentar, por compartir. Ayer llegamos a más de 600 personas totalmente en vivo, lo cual significa un récord, y lo he señalado yo con incluso las propias televisoras locales que tienen sus páginas de YouTube, que es donde concentramos principalmente esto. Transmitimos YouTube y en Facebook, pero en YouTube nos centramos en donde tenemos estos números gracias a usted. Y ya después las repeticiones donde algunos han alcanzado programas más de los 150,000. Tenemos algunos videos aquí en nuestro portal de YouTube, como el de las mujeres en la cárcel de Mexicali, que ya superó el 1,000,000 en 2 ocasiones. Tenemos 2 videos al respecto con más de 1,000,000 de visitas, de reproducciones. Y al igual, los videos que vamos subiendo, sabemos que usted nos ve no solamente en vivo, y cuando no tiene chance de vernos en vivo a las 8 de la noche, le da clic a cualquier hora. Por eso le digo buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, si es que usted no puede dormir y se puso a ver Lindero Norte. Gracias por vernos desde su pantalla, al interior de su casa, en su sala, en su cuarto, acomodados ya encobijados quizá, o con alguna sábana, si es que todavía tiene calor y que se da la oportunidad de estar aquí con nosotros. También hágalo desde la misma comodidad, o quizá escondidas en su trabajo. También muchas gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, vamos a empezar con el primer tema, que tiene que ver con un aseguramiento importante que hace el gobierno de Baja California a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque dentro de esta actividad criminal que continúa en una guerra por el territorio entre 3 grupos del mismo cártel de Sinaloa. Recordará que desde este año hemos venido señalando, investigando lo que está ocurriendo en el poblado de La Rumorosa, tanto en la ciudad de Tecate como tal, como en Luis Echeverría, que es en la zona del Hongo, como también en el Cóndor, en toda esta área donde hemos hecho videos
editoriales, videocolumnas sobre estos incendios que pudieron, para nuestro ver, ser provocados por el mismo crimen organizado, por la forma en la que se dieron estos incendios, por la manera en la que se reavivaron las llamas una vez que eran sofocados, las zonas en donde fueron detectados también a raíz de estos incendios narcolaboratorios y plantíos de marihuana, unos pegados en el parque eólico de La Rumorosa, que es de Sempra y del gobierno del estado, y también en la zona donde, pues un agreste, donde fueron descubiertos narcolaboratorios de lo que nunca dio cuenta la Secretaría de Seguridad Ciudadana ni tampoco militares. Esta área que hemos señalado, los grupos de los rusos, los chapitos y también el grupo del cártel de Sinaloa del Apache en Tijuana, pues han terminado por también pelearse este territorio, porque sabemos que no solamente es el tema del tráfico de migrantes, sino el tema del huachicol, de la ordeña de estos ductos de Pemex, que pues sabemos el tema del combustible, y ni se diga la cuestión del narcomenudeo, entre otros delitos, que llevaron en algunos momentos en este poblado a tener que los mismos comerciantes y pobladores, por las desapariciones forzadas, que ya llegaban a más de 30 en los primeros 3 meses del año, los primeros 4 meses del año, pues nos llamaban a la reflexión y a la urgencia de una política distinta. Bueno, en esta misma área, en donde también en este mismo año hubo un ataque al cuartel militar o al destacamento militar que se encuentra ahí en el pleno poblado de La Rumorosa, que fue un ataque porque pues venía un grupo de personas armadas que ingresaron a este lugar para resguardarse después de que eran perseguidos por otra célula del crimen organizado y que activaron en repetidas ocasiones el arma de fuego o los cobros de piso para algunos comerciantes dedicados a la venta de alimentos y otros productos, pues ha llevado a que exista por parte del gobierno de Baja California, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, este anuncio de redoblar esfuerzos de un equipo especial, incluso de un destacamento de los propios policías estatales, algo que no han podido controlar, o es más, algo que no han podido llevar a cabo, implementar. ¿Por qué hago todo este panorama, este contexto? Porque no es un tema que sea nuevo para nosotros ni que estemos señalando. Pero además, cada que hace un operativo, tanto militares como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la FESC, en esta zona obtiene algo. Recordad también esa ocasión en donde aseguraron una casa donde, como siempre, no había detenidos, pero sí encontraron un tigre, encontraron animales exóticos, carros de lujo, en otros lugares donde han encontrado droga, donde han encontrado estos tibones de combustible, de diésel. Entonces, cada que hacen un operativo se encuentra algo. Y mire que los operativos militares con la FES no es que sean los mejores, pero sí, cada vez localizan algo. Las fosas clandestinas, que gracias a colectivos y a estas denuncias que se hicieron hacia policías estatales, fueron encontrados por los mismos elementos de la FESC en la zona de La Rumorosa, recordará. Estos 8 fosas clandestinas que en exclusiva les dimos aquí la información. Todo esto es el panorama de tan solo lo que va de este 2025, ¿eh? Ni siquiera me estoy yendo lejos. Tan solo de lo que va este 2025. Bueno, el día de hoy se informa sobre el aseguramiento de personas, pero también de un armamento AK-47, cuernos de chivo que se localizaron en este predio del poblado de La Rumorosa. Como vemos ahí, las imágenes nos dan muestra de lo localizado el día de hoy, en donde se aseguraron a 4 personas con armas cuerno de chivo y son parte de una célula delictiva del crimen organizado que opera en Tecate. Fueron arrestados en un operativo donde, ya le decía, se aseguraron armas largas, cargadores y chalecos balísticos, que son los que vemos en pantalla, los hombres asegurados, como también el armamento. Vean lo que tenían estos angelitos, ¿no? En este operativo del Grupo de Coordinación Baja California se decomisaron 4 fusiles AK-47 con cargadores, 153 cartuchos, además de chalecos antibalas, uno con la leyenda Policía y otro con la leyenda Guardia Nacional. Así operaban con este equipo táctico
que pues es clonado. Obviamente no necesariamente quiere decir que pertenezcan a estas dos corporaciones, o en una de esas sí. En una de esas sí corresponden a estos grupos. Los detenidos: Juan Carlos, de 18 años, originario de Culiacán, Sinaloa; Ricardo, de 23 años, oriundo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Manuel y América Viviana, es decir, una mujer dentro de los detenidos, como usted observa en la imagen, de 19 y 21 años de edad, originarios ambos de Tecate. Estamos hablando que los 4 son jóvenes, incluida la mujer de apenas 19 años. Uno de 18, otro de 19, otro de 21 y otro de 23. Jóvenes que pues estaban con este armamento. Se inició este operativo con la persecución de una camioneta que transitaba por la autopista Tecate-Mexicali hasta una casa en el poblado de La Rumorosa. Ahí militares, agentes de la Guardia Nacional, de la Agencia Estatal de Investigación y de la FESC alcanzaron a una camioneta Ford F-150 que aceleró al notar la presencia policíaca. Todo esto ya lo puede leer en linderonorte.com, lo publicamos desde hoy temprano. Estos detenidos, el armamento y el equipo táctico fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Una célula del crimen organizado, ya veremos con qué grupo operaba, de estos 3 que ya le refería, pero además, pues con esto de chaleco táctico, con las insignias y también el nombre de policía, y también Guardia Nacional, pues vaya armamento que se encontró. Le digo, cada que quieren encontrar algo, encuentran en La Rumorosa, aún con todas las complicaciones de la orografía, con toda la parte del terreno, del llano, de lo complicado que son los accesos y que se requieren no solamente equipos especiales, si es que usted va caminando, mucho senderismo que hay en la zona del poblado de La Rumorosa, campos turísticos. La Rumorosa tiene para revivir esta parte familiar. El problema es que ya lo tomaron como suyo los narcos. Y eso ha sido una de las grandes complicaciones para el poblado. Así que esto sucedió el día de hoy y era importante acá ponerlo sobre la mesa. Otro tema, pero ahora ya de carácter político. Y es que el día de hoy, algo que desde el miércoles, ayer, se anunciaba o se dejaba ver en los entretelones de la política baja californiana: la renuncia de Jesús Alejandro Ruiz Uribe, un hombre con un poder político y también en temas del acercamiento con la población, porque es nada más y nada menos que el Santa Claus de los programas sociales de los gobiernos morenistas federales. Es decir, el López Obradorismo, que sabe usted es donde se dio un incremento hasta del 40% y llegó a ser hasta del casi el 100%, no, es del 300% de del recurso destinado a los programas sociales, porque la política morenista, la política social, es el emblema justamente de sus gobiernos. Pues López Obrador dispersó un recurso millonario de más de 4,000 millones de pesos para Baja California, para las pensiones bienestar, pensiones para adultos mayores de 65 años de edad, también para personas con discapacidad, para madres autónomas, para esta beca Benito Juárez, para esta beca para personas jóvenes que pues no han encontrado trabajo ni tampoco se encuentran estudiando. Todos estos apoyos que se han venido dando por parte del gobierno de México, López Obradorista, como ahorita el de Claudia Sheinbaum Pardo, es un recurso de más de 4,000 millones de pesos. Bueno, todo esto lo tenía Jesús Alejandro Ruiz Uribe. ¿Y por qué le digo tenía? Porque ya el día de hoy anunció que presentó su renuncia. Seguramente lo habrá hecho el día de ayer o hoy por la mañana, pero hoy lo anuncia en conferencia de prensa en Tijuana. Tenía programada una conferencia de prensa para Mexicali, la canceló, era para las 5 de la tarde, al final del día no se hizo, pero sí la de la ciudad de Tijuana, en donde el pronunciamiento fue muy político, de agradecimiento tanto a López Obrador, a Claudia Sheinbaum, a la secretaria del Bienestar a nivel federal, Adriana, quien es la que repite de López Obradorismo, repite ahora con Claudia Sheinbaum, y además
el agradecimiento más sentido fue hacia Jaime Bonilla Valdés. Hay que recordar que José Alejandro Ruiz Uribe es bonillista. Él dice que es claudista y López Obradorista, pero antes de esas dos es bonillista. Y así le dio el agradecimiento porque fue Jaime Bonilla Valdés quien lo colocó, y así lo dijo él, lo colocó en este puesto, realmente puso a su sucesor cuando el propio Jaime Bonilla era el encargado de la política social y de todas las delegaciones en Baja California, cuando López Obrador asumió el cargo. Bueno, cuando él va hacia la elección del Senado y después la gubernatura, es ahí cuando el propio Jaime Bonilla pone a Jesús Alejandro Ruiz Uribe. Por eso Ruiz Uribe le respondía más a Jaime Bonilla que a López Obrador. Cuando eran compas, el propio Bonilla y López Obrador, ya después sabemos la historia en donde el propio Bonilla terminó gritándolo y pegándole a quien, políticamente hablando, a quien le tendió la mano y prácticamente hizo su gobierno. Bueno, en ese sentido, Jesús Alejandro Ruiz Uribe pues era más bonillista que otra cosa. Después se pelearon. Después Ruiz Uribe se acercó hacia el marinismo, que nunca lo acogió, que nunca lo quiso, y hoy termina despotricando un poco y dando un mensaje claro, como si la línea hoy de Ruiz Uribe va a ser pues una especie no de contragobierno ni de oposición, porque al final del día el gobierno de Marina del Pilar es morenista. Yo sé que aunque se enoje el Rudy conmigo, pero al final del día es el partido político que los llevó al poder y con el cual, pues dentro de los estatutos de Morena está el no golpeteo entre los morenistas, sobre todo si es una gobernante, como en el caso de Marina del Pilar. Pero sí, hoy sí sorprendió que este discurso tenía todo el sentido directo hacia la gobernadora Marina del Pilar, Prácticamente como si Ruiz Uribe dijera: hey, morenistas, cuando la popularidad de la gobernadora se encuentra en esta crisis en la que poco a poco va saliendo y en la que poco a poco va cimentándose, con todo el tema de la carnita asada, el tema de la visa, el tema de Carlos Torres, con todo el tema de lo que representa la seguridad, con toda la reducción del 42% en los homicidios, con todo esto, el gobierno todavía de Baja California no sale de esta crisis en lo que es su cuarto año de gobierno. Lo que representa para la gobernadora Marina del Pilar en este sentido, ya veremos qué es Ruiz Uribe, qué va a representar. Pero ¿qué le parece si escuchamos, para que usted me entienda? Porque yo creo que la declaración, lo que va a escuchar ahorita, son cerca de 2 minutos. Escúchelo, cada minuto no tiene desperdicio. Hice una edición justamente para no chutarnos toda la media hora del mensaje que dio el día de hoy. Pero escuche esto y usted va a hacer sus propios análisis y conjeturas. Vamos. Empezar a trabajar, nos van a ver más activos que nunca. Vamos a empezar a trabajar, a conformar esa cuestión. Vamos a dejar claro que sí se puede tener un gobierno de izquierda, tanto en sus políticas públicas como en su composición, como en su forma de comunicarse. Y lo vamos a hacer consultando a esa gran sociedad que es la que le dio el poder justamente al partido de izquierda. Decirles que nosotros vemos que tanto en los gobiernos locales como en el gobierno del Estado sobran muchos panistas y faltan muchos morenistas. Y eso se revela en las políticas públicas, se revela en la forma de comunicar, se revela en cosas, por ejemplo, como algo que no se puede tapar el sol con un dedo, una horda de panistas, ahora son todos incrustados en las áreas que les interesa, que son las áreas de los inspectores, asaltando hasta los paleteros en algunos casos. Entonces vamos nosotros a hablar con mucha libertad y también ponderar las cosas buenas que han hecho estos gobiernos, como el hecho del programa Respira de la gobernadora, que es extraordinario si ustedes por donde quieren que lo ven, o una parte de su política social como es la de los desayunos. Pero vamos a tener la libertad para expresarnos cabalmente. Yo no soy marinista, nunca lo he sido.
No tiene que ver nada la señora gobernadora con mi nombramiento en ninguno de los momentos. Yo soy claudista, a mucho orgullo. Soy amlista, a mucho orgullo. Les podría decir que soy el último de los mohicanos. Nosotros venimos de haber dormido en el Zócalo. No, nada que ver, mis respetos para la señora gobernadora, pero nada, absolutamente nada que ver. Y se va a dejar muy claro en los próximos días cuando empecemos a dejar claras nuestras posiciones. Es bien interesante tu pregunta. No vamos a construir un proyecto personal. Yo no estoy diciendo que voy a ser candidato a nada. Sí voy a apoyar a alguien. Sí vamos a estar en ese proceso, pero no estoy diciendo que voy a ser candidato a nada. Estoy diciendo que vamos a convocar a la sociedad para que hagamos un examen, una radiografía de dónde estamos. Tenemos que corregir, tenemos que consolidar y tenemos que avanzar. Y a esa corrección, esa consolidación y ese avance me quiero dedicar, pero no por apetitos personales, sino de justamente el proceso. Por un proceso que dice Ruiz Uribe no tiene nada que ver con su interés por la gubernatura, el cual es muy claro y evidente, pero que ahora van a hacer asambleas, algo que ya venía haciendo, pero a través del trabajo del bienestar, como vemos esta asamblea informativa que hizo el propio Jesús Alejandro Ruiz Uribe. Varios hierros y tropezones ha tenido Ruiz Uribe en esto que para un político, pues su palabra y la congruencia son sus mejores herramientas. Ese es el lenguaje que en la política como en la vida misma, la congruencia es lo que llevas por delante. Y es algo de lo que hemos hablado mucho aquí en este espacio. El político nos hemos empecinado que debe ser únicamente honesto, ¿no? Porque hemos tenido políticos ratísimas y hemos tenido políticos corruptísimos. Mujeres, hombres y de todos los géneros, corruptísimos, y han puesto a nuestras ciudades en las condiciones en las que estamos. Y eso usted lo sabe, usted lo analiza todos los días en su casa y en sus mesas de café. Pero además de esto, imagínese que tengamos al político más honesto, pero que sea un político que no sepa realmente hacer política, ni sepa de administración pública, que no sepa gobernar y que no sepa hacer su trabajo. Pues tampoco de nada nos sirve un político honesto, que no nos robe, pero que sea pésimo gobernante. Y ahora imagínese usted que tengamos un político honesto, buen gobernante, pero incongruente, que un día diga algo y piense de tal manera por una postura ideológica, personal, en su contexto de vida, y que al día siguiente cambie y que modifique todo lo que es el aparato de gobierno. Ahí es donde recae mucho y es algo que yo he sostenido. La congruencia es elemental, fundamental, porque lo primero es algo que tenemos que buscar per se, que sea honesto y que sea, pues, que tenga una técnica para gobernar o que tenga la preparación. Ojo, no hablo de que tenga doctorados, ni hablo de que sean licenciados, o sea, me refiero a abogados, contadores, no. Para mí, un albañil que tenga la preparación y entendimiento de cómo debe de gobernar al menos su ciudad, su colonia, su delegación, o su distrito, puede entender muy bien con honestidad, pero además con congruencia, con el equipo necesario, que ahí sí requiere de técnicos, de especialistas, puede llevar un buen gobierno. Sí, un albañil. Sí, un bombero. Sí, un policía. Sí, ¿qué le gusta? Una mujer educadora. O sea, aquí estamos hablando de que en esta pluralidad que tenemos y la pluriculturalidad que tenemos también, los grupos indígenas tienen la capacidad para gobernarnos. Entonces, aquí nos hemos centrado históricamente en tener abogados nada más, o tener contadores, o tener primos y amigos del gobernante porque pues, son de su confianza, pero ni honestos, ni buenos y además ni congruentes. Entonces, uno de los grandes problemas que ha tenido Ruiz Uribe es parte de la congruencia política que debe de tener. Porque le digo, hace unos años se peleó a muerte con Jaime Bonilla y le dijo hasta lo que no. Como ahora se pelea con Marina del Pilar, ¿no? Porque nos queda claro que el mensaje de que hay mucho panista en el gobierno, lo cual no está mintiendo, tiene razón, y lo cual señala que
en su equipo de trabajo no puso a morenistas ni hay una visión de izquierda, es algo que aquí hemos criticado abiertamente de la política marinista, pero eso Ruiz Uribe ya lo sabía hace 2 años, hace 3 que empezó a gobernar Marina del Pilar desde el 2021. O sea, eso ya lo sabía él y apenas hoy no lo viene a decir. Como antes criticó a Jaime Bonilla y como es parte de una dinámica que ha tenido, que es donde ha tenido sus principales derroteros Ruiz Uribe, en la manera en la que lleva su congruencia al opinar sobre los temas. Porque aquí lo que nos queda claro que el trabajo político de Ruiz Uribe, desde que desde que fue dirigente del PRD, como diputado local, en un escenario donde la política legislativa que se hacía era muy marrullera y era demasiado colmillo político, era así como política de barrio, de todos contra todos y tenías que ser muy hábil. Bueno, en esa legislatura estuvo Ruiz Uribe, y ya después pues encarado totalmente en las universidades y en el lado académico junto con el doctor Ruiz Barraza con el tema del CUT. Y después ya como funcionario apegado al López Obradorismo, que nos queda claro que sí, como dijo el propio Ruiz Uribe hoy, es de los pocos de los que pueden decir que estuvo en el plantón de Reforma, que estuvo en contra del desafuero con AMLO, porque eran de la misma línea del PRD, y bueno, que ha estado en esta política de izquierda. Ojo, tampoco es que Ruiz Uribe sea de izquierda, Ojo, el que tú estés en un partido político no te hace una persona de izquierda. Te lo hacen tus acciones, tus pronunciamientos y tu forma de gobernar. En este caso, tu forma de llevarte en muchos de los temas. Entonces, sí es entenderse aquí que los discursos que vamos a escuchar en los próximos meses de Ruiz Uribe, de Julieta Ramírez, de Ismael Burgueño, de Fernando Castro Trenti, de Evangelina Moreno, que son los que se están peleando codo a codo, y si quieren Armando Ayala, se están peleando codo a codo la candidatura a la gubernatura, que esa es la real, esa es la verdadera campaña, la interna de Morena, por el perfil que se tiene prácticamente para ganar el 2027, el gobierno del Estado, pues en ese sentido, usted con estas armas que le estoy diciendo que debemos de tener, del análisis crítico, de no solamente cómo nos gobierna, sino cuáles son sus perfiles. Porque los 5 nos van a decir que son de izquierda, Los 5. Los 5 nos van a decir que son López Obradoristas y claudistas, los 5. Pero basta con ver quiénes son y a quién apoyaron en la precampaña presidencial. Basta con ver cuáles son su trabajo legislativo, sus pronunciamientos políticos, cuáles son los posicionamientos en los temas de a de veras, en los temas de las 40 horas, en los temas de los programas de vivienda, en el tema de la seguridad, de la militarización que hay en Baja California en el país, de cómo Claudia Sheinbaum ha mostrado esta evidencia que los marinos y los militares no son incorruptibles y que el tema del huachicol no fue resuelto. Bueno, en todos esos son los que necesitamos que se pronuncien, que se posicionen. Y ahora va a estar, lo dijo Ruiz Uribe, voy a estar más libre. No va a estar atado bajo, y que la verdad nunca lo vimos, porque sus pronunciamientos en esta parte que de repente se volvía loco Ruiz Uribe, lo veíamos como chivo en cristalería. Y ahora, pues él nos dice, estaré trabajando en tierra, algo que no ha hecho, ¿no? Estaré trabajando dando pronunciamientos más claros sobre la política local, lo cual le viene bien que desde Morena sea crítico. Esperemos que sí lo sea. Hoy lo anuncia. Esperemos que sí lo sea porque abriría un camino importante para quienes buscan la candidatura a la gubernatura, a las alcaldías, fuera máscaras. Pero además que no utilicen el recurso público. Por eso era mucho el cuestionamiento a Ruiz Uribe con el tema de su fundación, que dice que no es de él, es de su hermana, y que dice que no tiene nada que ver con su proyecto político. Bueno, al final del día la fundación, el libro, que al final pues, no creo que alguien lo haya leído, al menos completo, ni siquiera yo creo que él, pero todos estos ingredientes que ya no lo aten, que ahora sí veamos al verdadero Ruiz Uribe, que ya no esté malabareando con la ley electoral o malabareando ahí de que si usa o no recurso público. Hasta el momento pues, no hemos visto, no hemos sabido claramente que lo utilice, pero
hay un trabajo que debe ponderar Ruiz Uribe, y que eso sí, y lo dijo hoy también en la conferencia de prensa, que sí, eso es una realidad. La dispersión del recurso por el equipo con el que se rodeó Ruiz Uribe en los municipios, principalmente Mexicali con Jaime Rojo, fue positivo. Lo llevó a colocarse a nivel nacional en la mesa de los más dedicados de las 5 entidades, siempre estuvo en las 5, que mejor dispersaban el recurso y mejor comprobación del mismo daban. Entonces, sí es lo que tendría que poner sobre la mesa Ruiz Uribe, su trabajo que ha tenido en estos casi 7 años, en el tema de los programas del bienestar, que les decía, es muchísimo dinero. Y es donde tenemos que ver a un Ruiz Uribe más entendido en la política local, porque lo que ha hecho en los últimos años en materia de política, en temas locales, ha sido desastroso. Le han cambiado la imagen, le han intentado modificar y aquí y allá, y no hemos logrado ver a Ruiz Uribe. Y tan es así que en las encuestas no nos queda claro en qué posición está, pero no está en el primero. Es esa competencia donde yo le digo, bien por Ruiz Uribe, que dice, a ver, ya, me quito de esto. No sabemos si él lo propuso como tal o desde Ciudad de México la propia secretaria le dijo, oye, te tienes que sacar. Si quieres la gobernatura, hazte un lado. Pero cualquiera que sea las opciones, es algo positivo para que ya no esté esta sospecha de si utiliza recursos públicos, si está utilizando su puesto para hacer este tipo de acciones. Es ahí donde tenemos que entender que la línea es muy clara. Tienen que hacer política distinta para que la gente siga creyendo en el proyecto Morena. Si siguen haciendo lo mismo, como ha sido de desastroso la forma que Jaime Bonilla utilizó recursos públicos para potencializar su imagen, la manera en que el marinismo no ha encontrado en las políticas públicas, a excepción de los desayunos escolares, del camión violeta, del escuadrón violeta y de líneas de una política progresista, no han definido que realmente nos esté gobernando la izquierda. Y es ahí donde Ruiz Uribe tendrá que saber pues hacia dónde dirigir. Nosotros estaremos expectantes de ver cómo lo está trabajando y hacia dónde lo lleva, pero hasta el momento urgía que se hagan este tipo de salidas. No creo que los demás renuncien a sus cargos para poder. Es más, estoy convencido que ninguno lo hará. Por eso le digo, no sé bajo qué presión lo hizo Ruiz Uribe. Perdón, pero ya está definido. Renuncia. Y ya escuchó su pronunciamiento. Prácticamente le está cantando un tiro a la gobernadora Marina del Pilar, quien dijo, no, me llevo bien, la quiero mucho, ¿no? Hay buenos gobiernos estatales, pero hay mucho panista. Y yo les voy a demostrar cómo sí se pueden integrar morenistas. Ojo, Ruiz Uribe, porque eso lo han dicho todos, ¿eh? Todo el mundo lo ha dicho y nadie ha cumplido. Y mire, déjeme cambiar de tema por algo que es un partido político que nadie pidió. Es el Partido Político Republicano de México o mexicano. Este partido político que busca crearse a nivel nacional y que ya tocaron base en Baja California porque, nos guste o no, Baja California es mocha, es ultraconservadora, porque incluso tenemos al Morena más conservador, yo creo que de todo el país. Y esto que sería una contradicción ideológica, le existe gracias a Morena en Baja California. Pero en esta postura, donde está muy clara y muy abierta de estos grupos políticos que desde el PES, pero no el PES janquista, sino el PES cristiano, buscan adherirse junto con estos grupos en contra del aborto. Ellos se llaman Profamilia, pero bueno, realmente son antiabortistas, anti-comunidad LGBTIQ+, o antiderechos de la comunidad LGBTIQ+. Y son estos grupos que empezaron a verse y dijeron, oye, como que tenemos mucha similitud, ¿eh? Y como que con Eduardo Verástegui como que sí nos cae bien. Oye, como que lo de Trump no está tan descabellado, sí nos parece bien. Entonces, pues ya saben, este intervencionismo gabacho, pero aquí más que nada, las ganas de muchos mexicanos de querer ser gringos o vivir bajo la estela y con todo y que son la corrupción política gringa,
tenerle en nuestro país con este entreguismo que nos da, porque no es malinchismo, es realmente entreguismo que se tiene, de que es como si con el gabacho nos gobernaran mejor. Pero bueno, ya sabe que incluso alguien de su círculo cercano piensa así. Pues ellos entendieron bien, la ultraderecha lo entendió bien y dijo, a ver, ¿y si nos juntamos todos? Porque el PAN pues ya dejó de ser ese PAN conservador que en el cual nos incrustábamos. El PES pues ya realmente se hizo, es gobiernista y se sumó a López Obrador y se sumó a Morena en su proyecto político. Pues necesitamos tumbar a Morena, porque Morena, con la postura que sí tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, una mujer que sí es de izquierda, y no hablo en comparación a otras mujeres, hablo en comparación a todo lo que es Morena. O sea, Claudia Sheinbaum, que sí está tanto autodefinida como en sus políticas, vemos que es de izquierda, pues busca este partido republicano mexicano ser un verdadero contrapeso. Y la verdad es que se van a encontrar con que hay mucha gente que está a la espera y que quizá no va a ser en 2027. Será, sí, en 2030 es donde peligraría. Bueno, 2034, 2033 es donde peligraría. Y en Baja California en 2030, en una definición de elecciones intermedias, si es que logran pues crear el partido. Apenas este año el Instituto Estatal Electoral abre las puertas para que hagan estas asambleas, para que junten las firmas y para que hagan todo lo correspondiente. Y ellos están muy avanzados, ojo, ellos sí lo van a lograr, porque tienen a las comunidades eclesiásticas, porque además tienen a grupos políticos ya consolidados que conocen territorio. Interesante postura, que se da el día de hoy, descabellada para muchos, pero interesante. Veamos qué fue lo que dicen el que sería el dirigente nacional de este partido, que estuvo en Mexicali, que dio conferencia de prensa, y también, pues, cuál es la visión para los próximos años. Veamos. Primero y más importante, que México Republicano iniciará su ciclo de asambleas, en las cuales pensamos realizar 27 en Baja California, como lo habíamos anunciado ya hace algún tiempo. El segundo, que nuestro avance consolidado en el norte del país y en el Bajío es creciente, permanente, y ha convocado a decenas de miles de ciudadanos de la clase media, a cientos de empresarios, a cientos de miles de mexicanos comprometidos con una visión distinta del país hasta la que en este momento prevalece en la administración. Y la tercera y más importante, decirles que México Republicano es una fuerza política que va a surgir con el objeto claro de sustituir el actual estado de cosas, que es de preocupante a muy preocupante como se está desarrollando en diversos frentes. Nosotros no creemos en las oposiciones tradicionales, no creemos que el PRI y el PAN puedan resolver los problemas del país. MC no nos parece una fuerza que represente con claridad una línea opositora, y desde luego juzgamos con preocupación y particular énfasis muchas de las acciones que la administración morenista está tomando a nivel federal y a nivel local. México Republicano, con todas sus letras, dice lo que es: un partido político conservador que viene a modificar la dinámica política del país para acercarlo más y de mejor modo a los Estados Unidos, y para garantizar también que los mexicanos del Bajío y del Norte y de buena parte de la clase media olvidada en el sur-sureste tengan representación. Bueno, ahí está Juan Iván Peña Neder, quien sería el presidente nacional del Partido Republicano Mexicano, y al igual Larry Rubin, quien es representante del Partido Republicano Estadounidense en nuestro país y que además es asesor del México Republicano, quienes piden a la población que los volteen a ver, que les den su apoyo, que van a estar haciendo asambleas en Baja California y a nivel nacional, que buscan más de 1 millón de personas afiliadas a este partido político para, primero, convertirse en un partido estatal, que es lo que buscan en Baja California, pero principalmente su objetivo es un partido político nacional, que en efecto es la ultraderecha. Y ahí veíamos algunos actores políticos, y ahorita los va a volver a ver usted, del cual tiene todo mi respeto, por el trabajo que han hecho. Puedo estar en contra ideológicamente hablando, pero realmente hay una presión y una participación política activa, y eso es bueno, eso es muy positivo para lo que representa la democracia. Entonces, el que se conjunten el sector empresarial, el sector religioso mega ortodoxo,
tanto del cristianismo, catolicismo y otras religiones como mormones, testigos de Jehová, porque ellos tienen un activismo político que realmente está presente, ¿eh? No crea que no lo tienen. Al contrario, muchos de ellos se sumaron a Morena porque pues, era el partido que sabían que iba a gobernar y les convenía estar con López Obrador. Por eso se sumaron, pero no porque ideológicamente estuvieran a favor. Hoy sí ya dicen, oye, pues es que no estamos a favor de todo lo que se aprobó. Pues sí, pero eso era lo que representaba Morena diciendo que es un partido de izquierda. Hoy con este partido republicano, ojo, que es muy peligroso, escúchame bien, para el partido político en el poder. Más allá, le digo, de la corriente ideológica que tenga usted. Pero, ¿cuál es el primer planteamiento? El PRI y el PAN no van a poder hacerlo. Y queremos sacar a Morena del poder. Y entendieron que la cantidad de seguidores, impulsados principalmente por la cantidad de seguidores que tienen personajes como el mismo Eduardo Verástegui o como todos estos grupos que usted quizá no los vea o piense que es broma o juego, es chistoso, un Adrián Marcelo o un Temach, ellos justamente pueden ser y van a ser voceros cómicos o representantes en algún momento de estos partidos republicanos, o estos partidos de la ultraderecha. Esa es su postura. En Mexicali también tenemos algunos de esos cómicos, pero ¿qué le parece? Escuchamos la otra parte, la otra postura de este partido. Veamos. Hay 3 soluciones que México Republicano provee que ninguna otra organización siquiera ha propuesto. La primera, el desarme absoluto del narcotráfico sin arrestos. El ejército sabe dónde están las armas, que las recoja, porque un narco desarmado no es peligroso. La segunda, la creación de un sistema universal de salud subsidiado con una solución práctica que es cobrar $25 por cruce turístico dedicado específicamente a solventar la deficiencia de medicamentos. Y la tercera y más importante, que el sistema educativo se genere vinculándose al sistema productivo y nos olvidemos de seguir haciendo abogados y tanto profesionista patito en las universidades hechas al vapor para crear clústeres de desarrollo que generen técnicos que tengan empleo en la ya amplia relación que tenemos con Estados Unidos. No estamos proveyendo ingenieros ni de segundo nivel, ni estamos entrando en la sustitución de importaciones, ni estamos haciendo lo que hizo Asia, que es utilizar la infraestructura internacional para desarrollar nuestra propia industria, porque nuestro sistema educativo es un sistema que privilegia al que no estudia. Es el único país en el mundo en el que se le da beca al joven que no va a la escuela. Esto nos parece lamentable, creemos que hay que estimular la excelencia y México Republicano promueve que la educación en México sea una educación de altísima calidad. Sé que el Rudy nos está viendo y se está retorciendo de coraje y que ojalá no esté comiendo una torta de aguacate el buen Rudy después de lo que acabamos de escuchar sobre la visión de la educación que tiene el Partido Republicano. Pero esa es la visión de la ultraderecha, justamente incluso encaminados a la privatización de la educación pública. Pero acá nos hablan desde las palabras de la excelencia, que no existen en términos de técnicos, en términos educativos. Pero acá, mire, esa es la postura de le digo, ojo, porque ellos van a agrupar una gran cantidad de grupos, el Yunque, Opus Dei, ya les decía, religiosos, empresariales, cómicos, que están resentidos, dolidos, frustrados, porque no han sido considerados en la política y estarán haciendo presencia. Le digo, en torno a los que estaban ahí atrás, todos mis respetos, estaba Guillermo Montaño, estaba Diosdado, ¿no? Que estuvo muy pegado a Morena en estos últimos años, a Carlos Torres, pero que al final del día, pues sí, dicen, oye, yo ideológicamente no estoy con ellos, ¿no? Diosdado, de grupos eclesiásticos cristianos, en pro de migrantes, y bueno, había otros actores ahí, que le digo todos mis respetos y vamos a ver cómo hacen cohesión con esta visión muy chilangocentrista, pero muy binacional sobre todo. Muy binacional porque compaginan totalmente con la visión de Donald Trump. Vaya, el nombre se llama Partido Republicano, imagínese usted. Y bueno, cambiando totalmente de tema y centrándonos en el tema principal. El día de ayer se llevó a cabo una orden de cateo en una funeraria de Tijuana, en la funeraria latinoamericana. Ahí llegaron agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado porque no les quedaba claro
cómo es que se había liberado el cadáver de un bebé de 8 meses de nacido cuando había, si bien es cierto, había muerto de acuerdo al dictamen médico en el Hospital General de Tijuana, que es ahí donde pues empiezan a observar que tenía algunos rasgos o algunos indicios de que podría tener el síndrome del niño maltratado. Eso que hasta que el CEMEFO no nos confirme, y bueno, si es que al CEMEFO algún día le van a dejar volver a hablar, nos confirme si sí lo tenía o no lo tenía y cuáles son las causas de muerte. Lo que sí tenemos es la investigación, el parte de la investigación o del inicio de la investigación de la Fiscalía y el dictamen del Hospital General de Tijuana, en donde este bebé de 8 meses de nacido, pues muere por un golpe, al menos se sabe un golpe en la cabeza, pero presentaba algunas escoriaciones, lo cual asumen en la Fiscalía que podría tratarse del síndrome del niño maltratado. ¿Qué pasa? Que se debió iniciar una investigación, pero no se sabe en qué momento se le entrega el cuerpo a los familiares y inmediatamente lo llevan a la funeraria en donde todo indicaba que lo iban a cremar. Y si lo cremaban, pues se iba a perder prácticamente toda la investigación. Es ahí donde se prenden los focos rojos. Y es algo que hemos venido investigando desde hace más de 2 años, pero que hay casos donde las víctimas ya no quieren hablar, donde se entiende porque pues sus familiares murieron y ya no le quieren mover, en donde les da miedo señalar actos de corrupción de una autoridad como la Fiscalía o como grupos de funerarias o como otras autoridades, sobre todo médicas. Pero esto tendría que llevar a la Fiscalía General de Baja California a una investigación a profundidad y más seria, porque esto estaría destapando la cloaca de corrupción en la que están involucrados funerarias de Tijuana, de Mexicali principalmente, agentes de investigación de la Fiscalía y también, incluso, hasta puede ser personal médico. Porque en el caso de este bebé de 8 meses de nacido, que le digo, todo esto en la funeraria latinoamericana, esta que está ubicada sobre la vía rápida poniente en la colonia La Ciénega, pues cuando llegan a asegurar el cuerpo, el cadáver de este bebé, pues se dan cuenta que también hay otros 7 cuerpos más que necesitan y requieren de que se analice si fueron liberados correctamente. Cuando hablo liberados, es que la Fiscalía, cuando un familiar de ustedes fallece, que se determina que es muerte natural, pues ahí sí ya no se va hacia el servicio médico forense. Ahí inmediatamente pues se libera hacia las funerarias. Las funerarias pues ya le dan la información o los documentos a los familiares. Los familiares tienen alguna relación con CEMEFO, nada más diciéndole las causas de que tenía alguna enfermedad, alguna complicación, cáncer, paros cardíacos, diabetes, todo esto le dan un historial clínico. Y le digo, si a usted se ha muerto un familiar de usted, ese es el procedimiento que le pasa. ¿Qué sucede? Que las funerarias, pues bueno, ya hacen el trámite y dan este servicio, y en donde pues te dan el servicio tanto de cremación como de inhumación. En ese trayecto, ¿qué pasa? Que hay muchas muertes que no fueron naturales. Hay muchas muertes que vienen o que le preceden de una sospecha de un asesinato o de una negligencia, de una responsabilidad médica. Y es ahí como en el caso Keren, recordará usted, Keren Vallejo, en el caso del IMSS, de la Clínica 30, se busca acelerar todo, tanto con la funeraria como los médicos, para determinar un dictamen médico y que no se ha llevado al servicio médico forense, que afortunadamente sigue en el Poder Judicial. No goza de autonomía, pero sí está en el Poder Judicial y no se puede manipular la información técnica científica. Y es por eso que se debe de hacer que el servicio médico forense realmente sea independiente. Pero espero no confundirle, pero en estos trámites que se dan, pues cuando no se llevan al servicio médico forense no vamos a saber
de qué verdaderamente se murió o qué realmente se murió su familiar. Y es ahí donde inmediatamente, como buitres, están las funerarias afuera de CEMEFO o ya tienen contacto con agentes de investigación y en donde sabemos por algunos trabajadores de algunas funerarias, bueno, que ya no trabajan ahí, que obviamente nos piden el anonimato, y también por algunos familiares, que hasta $1,300 cobran por este servicio que es ilegal para que el cadáver no pase a CEMEFO y que se haga lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque le dicen al familiar, oiga, pues es que si usted no hace este trámite, pues va a durar 4 o 5 días el cadáver y luego pues los familiares que vienen de fuera y el deudo, lo que ya quiere el familiar, pues es que ya enterrar a su difunto, ya cremar a su difunto. O sea, lo que menos uno está pensando es que, a ver, se me hace que sí hay negligencia médica. O, no, oye, espérame, sí tenemos que investigar de qué realmente se murió mi familiar. Y es donde se aprovechan funerarias y donde ya también sabemos que en esto que debe de investigar la fiscalía hay dinero de por medio y tiene que estar involucrado forzosamente agentes de investigación no hablo Ministerio Público, sino agentes de investigación del área de culposos, principalmente, y también del área médica, en este caso del Hospital General de Tijuana. Escuchemos, primero veamos este video que es de Noticias Tijuana, del compañero periodista Medeles, a quien retomamos esto y le invitamos a que vean su página de internet en Facebook. Tiene muchísimos seguidores, cubre la fuente policíaca. Y bueno, ahí en Noticias de Tijuana tomamos este video, que es justamente cuando llega la Fiscalía General del Estado a hacer el cateo y lo que llegan ahí, pues es la desesperación de los familiares. No hablo solamente del bebé, porque van sobre los otros 7 cuerpos más que se encontraban en esa funeraria, porque se da cuenta la fiscalía, que hay un acto de corrupción y que todo está muy raro, que no se llevó a cabo la investigación como tuvo que darse. Y lo que hacen es, pues imagínense la fiscalía enfrentarse a los familiares y explicarles esto, que están en su dolor, porque vea este escenario y ahorita lo vamos a ver en video con audio y todo. Usted está velando a su familiar y justamente en el momento que lo está velando, llega la fiscalía y a ver, señores, esto está asegurado, ponemos los sellos, ya tenemos una orden de cateo y nos tenemos que llevar los cadáveres, porque después tendrán que pasar a CEMEFO para que le hagan la necropsia de ley, para así determinar si en verdad fueron muertes naturales o si se trató de alguna otra situación. Y hablamos de delitos. ¿Qué pasa con esto? Que los familiares que estaban ahí velando, pues se molestaron. ¿Cómo te vas a llevar el cuerpo de mi familiar que ya está muerto, que me duele en el alma y que todavía lo vas a abrir o que todavía le vas a hacer análisis forense? Todo esto bastante complicado, le digo, más cuando se junta el dolor, la ignorancia, porque partimos de que las familias bajacalifornianos ignoramos todos estos trámites y lo que queremos es ya descansar o vivimos con este tema muy religioso de darle la santa sepultura, y es ahí donde radica mucho el problema. Pero bueno, veamos el video de cómo se vivió el día de ayer en Tijuana, ayer por la noche, cuando se hizo este cateo. Ni siquiera me falta con el respeto, ni siquiera tiene nada que ver con lo que vienen a hacer ustedes. A partir de las 8 de la mañana en la unidad de delitos culposos, ahí acrediten parentesco con la persona. ¿Cuánto tiempo es el proceso? ¿El proceso cuánto tiempo? Sí, ¿cuánto tiempo nos van a entregar? Porque yo puedo ir a las 8 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Es más, desde ahorita. Le podrá durar 2-3 horas, porque es ir a la unidad, tener la anuencia para la liberación del cuerpo, ir a CEMEFO a que se los entreguen. Al momento de que nos entreguen los cuerpos, o sea, nuestro familiar, ¿ustedes nos van a ayudar a traerlos otra vez para acá?
o vamos a tener que pagar. O nosotros vamos a tener que pagar para a lo que la dice. funeraria les está ofreciendo el servicio. Pero sí, pero el servicio. El servicio de traerlo del hospital aquí y trasladarlo a donde lo vas a llevar. ¡Grábalos! ¡Es una injusticia! ¡Tengan vergüenza! ¡Son nuestros familiares! ¡Eso no se hace! ¡Eso no se hace! ¡Eso no se hace! ¿Por qué se van a llevar los cuerpos? ¿Por qué? ¡Tengan vergüenza! ¡Ya tengan vergüenza la verga! ¡Pinche dolor! ¡Pinche dolor de uno! ¡No voy a dejar que se la lleven! ¡Mátenme si quieren! ¡No voy a dejar que se la lleven! Claro, porque desconocen la familia, porque pues no, uno no sabe. Yo lo sé porque soy periodista y nos ha tocado desde hace 16, 17 años investigar y analizar todo este tipo de trámites. Por ejemplo, un tema que incluso muchos periodistas no saben, a excepción de los demás municipios, en Tijuana, por ejemplo, sí es el servicio médico forense quien lleva los cadáveres de la escena del crimen hacia el lugar. En el caso de Mexicali es el DIF, por ejemplo. Y eso se ignora mucho dentro de los trámites que se tienen, por los convenios que tiene el propio Poder Judicial. Pero bueno, centrándonos en esto, pues veía usted a los familiares molestos porque decía, a ver, ¿y quién se va a hacer cargo? Pues la funeraria se tiene que hacer cargo, porque la funeraria es quien tiene el traslado de CEMEFO hacia donde lo van a velar y después donde lo van a cremar e incinerar. Pero lo que no tenían los cadáveres, los 8 cadáveres, era esta carta de liberación, así se le llama, por parte de la fiscalía. Cuando usted fallece un familiar, tiene que ir a la fiscalía antes de ir a CEMEFO para que le den esta carta de liberación, en donde ya le permiten sacar el cadáver de su familiar después de que le hicieron la necropsia y que se determinó que no hay un delito que perseguir, sacarlo y llevarlo a la funeraria. Es un trámite donde incluso CEMEFO pues ya tuvo que echar a andar estos tanatólogos para llevar el dolor de la gente que llegan a las instalaciones molestas, indignadas y con muchos sentimientos encontrados. ¿Qué sucede? Que le digo, aquí la fiscalía tiene que investigar a profundidad porque los cadáveres no tenían la carta de liberación y además había otras irregularidades. ¿Qué le parece si escuchamos justamente a la fiscal María Elena Andrade, que el día de hoy en Mexicali, compañeros periodistas, pues tuvieron a bien a preguntarle sobre este tema? Escuchemos. ¿Inspeccionan 8 cuerpos más aparte del niño de 8 meses? Sí, tuvimos este evento que desde la madrugada ha estado al pendiente su servidora. Hay un niño que llega lesionado, que llega con ciertas evidencias de maltrato, desnutrición, falta de vacunas, algunas cuestiones que parecen síndrome del niño maltratado, fallece, se nos da conocimiento hasta después de que falleciera el niño, cuando ya tenía algunos días ahí, y del hospital se turna a la funeraria sin pasar por la investigación del Ministerio Público. Cuando nosotros vimos el diagnóstico a priori que se había hecho, donde había lesiones del niño, o falta de atención sobre todo, una desnutrición, un bebé muy pequeñito, lactante. Hicimos el cateo en una funeraria en donde pues ahora sí que rescatamos el cadáver del niño porque se hubiera pasado a la velación y a la sepultura y a lo mejor detrás de esto existe un delito. No quiero asegurar ahorita porque estamos con la investigación muy a priori, pero sí es un hecho muy delicado. Encontramos creo que 8 o 9 cadáveres más masculinos que estaban en las mismas condiciones sin haber pasado por el aviso al Ministerio Público, directamente de hospitales públicos o privados a las funerarias. ¿Muertes violentas? No, al parecer no. Repito, quiero ser cuidadosa. A simple vista, pues sí parecían muertes naturales, sin embargo se tiene que dar un aviso al Ministerio Público, ¿sí? Y si es un tema delicado, ya se aseguró la funeraria, ¿sí? Tiene vigilancia policíaca para preservar cualquier evidencia. Vamos a ingresar con COEPRI, le vamos a dar vista para ingresar a cada área, oficina, crematorio o lo que haya dentro de esa funeraria. ¿Qué marca el artículo 271 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Es que cuando hay una muerte que está siendo investigada por la Fiscalía como un homicidio doloso
o culposo, ya sea le digo culposo es cuando es por un tema de accidente o una situación donde no hay un dolo, es decir, donde no se asesinó, donde no se mató a alguien de manera directa para quitarle la vida, pues bueno, en ese sentido es ahí cuando pues tienen que inhumar el cadáver. ¿Qué quiere decir con esto? Lo tienen que enterrar, porque si de nueva cuenta se requiere para una investigación o analizar otros temas que por parte de médicos legistas en una investigación, pues puedan hacerlo sin mayor problema. ¿Qué es lo que ha pasado? Que como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que se hizo esta modificación cuando inició el nuevo sistema de justicia penal en Mexicali en 2011 y en Tijuana y el resto del estado en 2016, desde el 2015, pero bueno, ya en 2016 es cuando ya se trabajó con esto, es que empezaron las funerarias, los médicos y también agentes de investigación de la Fiscalía a realizar una serie de trámites que son irregulares. Porque con dolo o por omisión, agentes de investigación también de la Fiscalía señalaban, oye, a ver, espérame, pues a mí se me hace que no lo mataron. Porque yo no vi huellas de violencia, no vi esto, no hay necesidad de ir a CEMEFO. Y entonces convencen al familiar y el familiar dice, sí, no quiero que le hagan la necropsia. Ya el agente de investigación dictamina, bueno, no dictamina, sino hace su informe de que no hubo ningún elemento de investigación para que se considere que hubo un homicidio doloso o culposo y lo meten como muerte natural. Y es ahí donde se lo llevan hacia las funerarias, ya con la autorización o el permiso legal. Pero en este caso todavía fue peor, porque en este caso no había estas hojas de liberación de los cadáveres. Entonces, sí debe investigar la Fiscalía si hay agentes que hayan participado en estos trámites, primero determinar si en efecto son muertes naturales, ¿no? Primero. Pero aún con que sean muertes naturales, debe de tener una hoja de fiscalía, debe de tener, por ejemplo, si usted fallece su mamá, su papá o en algún familiar en su casa, usted notifica a la autoridad. No es que ya inmediatamente de ahí se lo lleva a la funeraria. Es más, la funeraria no se lo debe de recibir de esa manera. La funeraria tendrá que pedirle los dictámenes correspondientes y toda la documentación. Cuando se murió mi abuela así fue, que se murió en un hospital y fue por muerte natural, por causas naturales. Aún así se hizo todo un trámite ante las autoridades. Entonces, aquí sí, ojo, tenemos que ser muy claros porque hay quienes están haciendo negocios y ojalá que la investigación de la Fiscalía ahora parta hacia lo que ocurre en Mexicali, Tijuana y en otros municipios, pero principalmente Tijuana, que es una anarquía con las funerarias. Se hacen millonarias funerarias por esto. ¿Cuántos muertes no hay al día? Y no estamos hablando de asesinatos, que rebasan los que en años han rebasado los 2,000, pero rebasa los 1,500 homicidios en Tijuana. Todos estos trámites tienen un costo. Y es ahí donde le digo, se están haciendo ricos. Y donde sabemos, dicho por ex trabajadores de funerarias de Tijuana y por algunas agentes de investigación de allá de Tijuana, el negocio de $1,300 hasta $1,300 por estas liberaciones que se dan o por no entregar la hoja de liberación. Y que aquí lo que terminó prendiendo los focos rojos fue el caso del bebé, porque como dice la fiscal, no sabemos o no sé cómo venga con la causa de muerte por lo que diga CEMEFO, eso no lo han comunicado. Pero sí la fiscal, usted escuchó, fue muy clara. Este caso de este bebé no tenía vacunas, presentaba algunos rasgos o indicios del síndrome del niño maltratado y tenía que investigarse a profundidad la causa de muerte. Y ya será CEMEFO con lo que determine qué fue lo que sucedió. Pero del hospital, dice, de Tijuana, pues inmediatamente se lo llevaron hacia la funeraria, sin la liberación de la Fiscalía. Entonces, o los agentes se hicieron de la vista gorda o simplemente les pasaron de largo. Y como dice la fiscal, no les avisaron tanto el Hospital General de Tijuana, quien se va a meter en un broncón. Y ahí tendrá que ser, pues, tanto el IMSS Bienestar
y la Secretaría de Salud que determine también nuevas medidas y que se establezca y que se cumpla correctamente el protocolo. Porque aquí hay una tranza a todas luces. Y los grandes beneficiados de todo esto son las funerarias. Y aprovechándose del duelo y del dolor de las personas. Ojo, señora, señor, usted, si tiene un familiar y sospecha, la mínima sospecha de que fue por una negligencia médica, aún en el hospital, por falta de atención o por otra cuestión, pida que presente una denuncia ante Fiscalía y está obligada a Fiscalía a pedirle el cuerpo, el cadáver de su familiar al hospital y sin ningún costo para usted, trasladarlo a CEMEFO, que CEMEFO determine cuáles fueron las causas de muerte y si hubo una responsabilidad médica. O sea, bueno, ellos no determinan como tal, pero bueno, dan todos los elementos para entender que sí la hubo. Y la Fiscalía ahí le va a decir, ¿sabe qué, señora, señor? Aquí está el cadáver, está la hoja de liberación. Ahora sí, usted puede ir con una funeraria, la que usted quiera, o puede ir incluso con el DIF, con el servicio funerario que hace el DIF, para que usted le den inmediatamente la hoja de liberación. Y en el DIF le cuesta más barato, menos de 10,000 pesos le cuesta el servicio. En las funerarias, pues sí se puede ir hasta 100,000 pesos. Entonces, todo esto, tenga usted la información y no ha sido claro. Ojalá también el gobierno del estado emita información de qué pasa cuando su familiar muere, qué es lo que tiene que hacer, porque estos actos de corrupción no los están ni detectando, ni tampoco les está importando a la autoridad. Y ya ni hablemos de aquellos que incluso hasta llegaban a cruzar los cadáveres a Estados Unidos, los cremaban allá y se regresaban con las cenizas para que no hubiera el delito cometido en México. O sea, ya ni siquiera hablemos de eso, ¿no? Entonces, sí es un tema interesante, importante, y ojalá que a partir de esto, pues la Fiscalía inicie una investigación a profundidad. Nos despedimos, gracias por estar con nosotros, nos vemos el día de mañana. Hoy, 11, miren, tenemos hasta nuestro calendario aquí, 11 de septiembre. Le agradezco que usted se haya sumado. Le estaremos proporcionando cada vez mejor calidad en esta producción. La tenemos ya hoy con el buen Isaac y con todo este equipo que hacemos Lindero Norte. Que pase el lunes no tendremos programa, el lunes 15. Regresamos el martes 16, pero el lunes 15 no tenemos programa, pero sí tendremos contenido periodístico a través de YouTube también y en linderonorte.com. Usted ya está informado, pero tiene la última palabra. Que pase excelente día.